El domingo anterior estuvimos observando el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 11. Y en el versículo 11 tenemos la respuesta, una de las respuestas de nuestro Señor a Poncio Pilato en aquel juicio inventado por los impíos para condenar a nuestro Señor. Y en esa ocasión Pilato, que se creía tener autoridad sobre Jesús, escuchó de labios del Señor estas palabras: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba, del cielo. Por tanto, le dijo Jesús, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Y específicamente nos ceñimos solamente el domingo pasado a buscar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué hace que algunos hombres sean considerados por Dios más pecadores que otros? Y es un hecho cierto. La Biblia establece que todos son pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero, como vimos el domingo pasado, también es cierto que hay quienes tienen más culpa, mayor pecado que otros. Y eso, dijimos, podía sonar extraño al oído de alguno, porque vivimos en un contexto, en un país donde por más de 60 años se ha dicho que todos somos iguales, que hay igualdad de derechos para todos, igualdad de esto para todos, y eso es una farsa, hermanos. Eso es una farsa. No existe en el mundo ningún sistema económico, político, religioso en el que haya igualdad para todos. Eso no existe. Y dijimos también que incluso en el reino de Dios a todo el mundo no se le da igual. Pusimos, por ejemplo, la parábola de los talentos. El señor de la casa vino y dio a unos 5, a otro 2, a otro 1, etcétera, etcétera. A cada uno les daba una medida de responsabilidad delante de Dios. Vivimos en un mundo, todos los hombres en la faz de la tierra han recibido de parte de Dios una medida de responsabilidad, de autoridad para ejercer, para representar a Dios. Y cuando el Señor venga, va a llamar a cuenta a todos los hombres, a todos. Y cada uno tendrá que dar cuenta a Dios por aquello que se le asignó. Nadie se justificará delante de Dios. Entonces, que la idea de igualdad para todos no es como mucha gente piensa, ¿entiende? A cada uno se le va a exigir según se le haya dado. Eso es una verdad. Dijimos también que aunque la salvación no se pierde, cuando Cristo venga y todos tengamos que comparecer delante del tribunal de Cristo, el apóstol Pablo es muy claro cuando escribe a los Corintios y le dice que en aquel día la obra de cada uno será pasada por el fuego. Y si la obra de cada uno no resiste la prueba, la obra se perderá, lo dice Pablo literalmente. Y si bien la tal persona será salva, es decir, no perderá su salvación, sí será salva así como por fuego, dice la Biblia, el apóstol Pablo de los Corintios. Así que la salvación no se pierde, pero las recompensas que acompañan a la salvación se pueden perder. ¿Entienden? Por eso dice la parábola allá en el Evangelio de Mateo, que al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces hablamos también del castigo del infierno. Específicamente fue ahí donde más nos detuvimos. Porque Jesús está diciéndole a Pilato: el que a ti me ha entregado es más culpable que tú.
Entonces, el castigo del infierno no será igual para todos. Hay niveles de castigo en el infierno, así como hay grados de bendición en la vida eterna. Niveles de castigo. De castigo en el infierno. Y recordamos entonces las palabras de Jesús cuando le dice a los judíos, a las ciudades de Corazín y Betsaida: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las obras que fueron hechas en ti, tiempo habían tenido de arrepentirse. Por tanto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ti. Más tolerable el castigo. Eso puede sonar crudo para muchos, pero la Biblia es clara. La Biblia no se equivoca. Entonces, vamos a continuar en esta mañana. Nos quedó entonces muy claro el hecho de que, hermano, pensar, creer, la idea que nos venden los políticos es un error. No hay esperanza para nadie fuera de Jesucristo. La verdadera justicia está en Jesucristo, está en el reino de Dios. No busquemos justicia en otro lado. Dios es un Dios justo y Él sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Eso es importante. Visto desde la perspectiva de Dios, mire, hermano, en este mundo usted puede ser socialista, puede ser capitalista, cada uno escoge lo que quiera en ese sentido. Y nadie puede culpar a nadie en ese sentido por la elección que haga aquí en la tierra. Si usted quiere ser capitalista, ok. Si quiere ser socialista, ok. Esa es su elección. Pero en el reino de Dios ni es capitalismo ni es socialismo. En el cielo no existe socialismo, tampoco existe capitalismo. Dijimos el domingo pasado, en el cielo solamente estarán hombres y mujeres que han tenido una experiencia con Jesucristo, que han sido salvos por la fe y que van creciendo, progresando, como dice Pablo, de gloria en gloria para ser transformados en la misma imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la verdad. Así que en un sentido, y de eso quizás en algún momento dedicaremos tiempo para hablar más sobre eso, en el cielo nosotros no vamos a estar en una posición estática, no vamos a ser angelitos con alitas saltando de nube en nube, perdiendo el tiempo. Hay probablemente, voy a decir probablemente porque ya le digo, quizás en un estudio más adelante hablemos de eso, en el cielo hay progreso. La vida eterna, como dice Pablo a los Corintios, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y sabe una de las buenas cosas que nos aguarda en el cielo? ¿Sabe usted una de esas buenas cosas? Y es que, como le dije el domingo, en el cielo no hay indigentes. Indigentes. En el cielo no hay explotados ni explotadores. Vuelvo a repetir, en el cielo solamente hay hombres y mujeres que han entrado en una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo y que van progresando de gloria en gloria. Eso es maravilloso. Todo intento humano de reproducir el cielo en la tierra ha sido un fracaso. Y seguirá siendo un fracaso. Porque el cielo es lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Recuerdan cuando estudiamos el capítulo 14 de Juan? El capítulo 14 de Juan, Jesús dice a sus discípulos, comienza el capítulo diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre, muchas moradas, muchas mansiones hay preparadas. Y Él fue a preparar mansiones, moradas, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Eso es maravilloso. Pero bien, vamos a seguir con Juan 19.
versículo 12 en adelante. Y ayer cuando volví a pasar la vista sobre esto me preguntaba, bueno, ¿cómo podría llamarle a esta primera parte del estudio que continúa hoy? Inicialmente había pensado cómo el poder político sucumbe ante el poder religioso. Recuerden que empezamos así. Es decir, en el juicio contra la verdad tenemos al poder político de un lado, al poder religioso del otro, y a Jesucristo, que es la verdad, en el banquillo de los acusados. Ese es el juicio que estamos viendo. Ahora, hay un punto, dijimos en un estudio anterior, en el que el poder religioso manipula, se aprovecha del chantaje, la manipulación, para hacer que el poder político sirva a sus intereses. El poder religioso estaba representado por los líderes de la religión judía, Anás, Caifás y todo su séquito. Manipularon al pueblo y manipularon a Poncio Pilato por medio del chantaje y todas esas cosas que ya vimos. Pero también, fíjese bien, y lo vamos a ver en esta mañana, ese choque entre el poder político y el poder religioso es lo más sucio, lo más asqueroso e hipócrita que se puede imaginar un ser humano. Porque el poder religioso se aprovecha de su posición, intenta manipular y chantajear al poder político, pero el poder político no se queda de brazos cruzados. El poder político también hace lo suyo e intenta responder, pagar al poder religioso con la misma moneda. Vamos a verlo enseguida. Entonces, en medio de ese debate, de ese conflicto entre el poder político y religioso, está Jesucristo, el Cordero de Dios, la verdad llevada a juicio. Isaías describe ese momento de muchas maneras, pero la frase que más me gusta de Isaías para este momento es la siguiente, está en Isaías 53, dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es Jesucristo, la verdad llevada a juicio. Así asume esa postura como un cordero. Dice que enmudeció, que no abrió su boca, es decir, no se defendió ante Pilato ni ante su gente. Bueno, vamos entonces a ver esta sección. En esta sección, como ya dije, vamos a ver cómo el poder político sucumbe o se inclina ante el poder religioso. Y parece irónico, hermanos, cuando pensamos que el poder político, que frecuentemente o normalmente en la mayoría de los casos ostenta el poder militar, la fuerza bruta, parece irónico que en ocasiones termina siendo sometido o siendo manipulado astutamente por el poder religioso. Y eso se ha dado con frecuencia a través de la historia. Hubo un tiempo en el que la Iglesia Católica Romana era el poder que dominaba todos los reinos del mundo. Hasta que en los tiempos de la Reforma se comenzaron a romper esos lazos, y la Iglesia Católica perdió mucha de la autoridad que tenía antes sobre los poderes políticos de las naciones. Pero todavía al presente, la Iglesia Católica sigue ejerciendo su poder sobre muchos gobiernos, sobre muchos sistemas políticos en el mundo. Así que no es extraño. Lo que estamos viendo aquí en Juan 19 se repitió en el pasado y se sigue repitiendo en el presente. Aunque el poder político cuenta de su lado con la fuerza bruta, la fuerza militar, muchas veces termina siendo manipulado por el poder religioso. Esa es una gran verdad. Y la mano de Roma estuvo muy involucrada en la caída del campo socialista a principios de los años 90. Y ha estado metida la mano de la Iglesia Católica en muchos conflictos internacionales, tanto del pasado como del presente. Por solo poner un ejemplo, en los países islámicos la religión es quien gobierna. El Islam es quien gobierna.
y los poderes políticos están de alguna manera sometidos al líder religioso que gobierna en determinadas naciones islámicas. Eso es así, ¿entiendes? Incluso en los llamados países democráticos, a veces la democracia es solamente una fachada. Y detrás de esa democracia que tanto se vende y se proclama, hay poderes religiosos que gobiernan y controlan lo que se hace en las naciones. Que no le extrañe eso a nadie, hermanos. ¿Entienden? Que no le extrañe eso a nadie. Miren, muchos de ustedes lo han visto en internet hace quizás 1 o 2 años acá. En los años 90, incluso en la década de los 80 hacia atrás, nadie se imaginaría que el líder de esta nación apareciera burdamente ante un altar. ¿Quién vio a Fidel alguna vez ante un altar? Si Fidel fue religioso o no, eso se lo reservó él muy bien. Pero siempre se presentó ante el mundo como un ateo. Hoy en día no pasa eso. No es extraño ver a Díaz-Canel ante un altar, o a cualquier otro miembro del Comité Central, el Buró Político y de Gobierno. ¿Se dan cuenta? Poderes religiosos ejercen influencia, y ahora ya es algo muy normal para ellos hacerlo y no lo esconden. Así está el mundo. Entonces, aquí lo tenemos. Estos dos poderes ahora chocan en el juicio contra la verdad. Finalmente son aliados, pero miren aquí, vamos a ver aquí cómo chocan y cómo trata uno de sacarle provecho al otro. Uno trata de humillar al otro y así se pagan cada uno con la misma moneda. Aunque el poder político representado por Pilato intentó en varias ocasiones en ese juicio ir en contra del poder religioso, finalmente resultó incapaz, impotente Pilato de impedir que el poder religioso se saliera con la suya. Y Pilato tuvo finalmente que dictar sentencia sobre Jesucristo. Eso está muy claro en los versículos 12 en adelante del capítulo 19. El Hijo de Dios finalmente fue condenado por el poder político, sirviendo a los intereses, repito, del poder religioso. Ahora bien, miren, hermanos, solamente el poder político se somete al poder religioso en este contexto si hay un propósito bien determinado de parte de Dios, como es este. Dios utilizó las malas acciones tanto del poder político como del poder religioso para llevar a cabo su propósito redentivo. Jesucristo fue condenado, fue acusado injustamente, fue torturado y llevado a la muerte por estos dos poderes que terminan sirviendo finalmente al propósito redentor de Dios. Lo vergonzoso es que ambos poderes revelan su verdadera naturaleza corrompida, putrefacta, sucia, hipócrita, y no sé qué otro calificativo podríamos darle. Permítanme leer versículo 12 al 14 y sigan conmigo. Dice: entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. ¿Sí? Pilato está intentando soltar a Jesús, pero los judíos gritaban, daban voces
Y diciéndole, si tú haces eso, no eres amigo de César. Muchos piensa bien lo que quieres hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo acuden a la presión, al chantaje para lograr sus objetivos? Dice, todo el que se hace rey a César se opone. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, dice, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal. Es decir, hasta ese momento Pilato no se había sentado en el tribunal, no había ocupado su lugar como juez para dictar sentencia, pero llega el momento de decidir. Y sacó a Jesús y vino él y se sentó en el tribunal. Ahora, lo que quiero que miren ahora es lo siguiente. Miren, hermano, noten de qué manera Dios, por medio del poder político representado por Poncio Pilato, le recuerda 3 veces en esta sección. 3 veces Dios le va a recordar al poder religioso, por medio del poder político, contra quién se estaban levantando. Versículo 14, 15 y versículo 19, ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. Miren, hermanos, Pilato sabía que por envidia los judíos procuraban matar a Jesús. La verdadera motivación era envidia, lo que le tenían a Jesús. ¿Entienden? Así que estas palabras de Pilato no son una confesión de fe. No, que nadie se engañe. Pilato no está confesando a Jesucristo como el rey de su vida. No. Pilato no está reconociendo la realeza de Jesús de corazón. Eso es una declaración que sale de un corazón hipócrita y manipulador, que ahora quiere devolver o pagar con la misma moneda a aquellos que lo están chantajeando. Pilato sabía que decirle eso a los judíos era como pincharlo, hacerlo sentir mal. Dice, pues bien, para que le duela, aquí voy. ¿Cómo? Así es. Entonces, Pilato está utilizando esta declaración como un arma para herir los sentimientos de los judíos y provocarlos aún más de lo que ya estaban. Al hacer esto, Pilato estaba incitándolos a hundirse más en su pecado, en la pudrición en la que estaban. Versículos 15 y 16 así lo muestran, mírenlo ahí. Dice, pero ellos gritaron, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Él sigue. ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. ¡Wow! Así que entonces dice el texto, lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora miren, de esto ya hablamos en un estudio anterior, pero quiero recordarlo ahora. Tenemos aquí ante nosotros a los paladines de la ley de Dios, Anás, Caifás y todo su séquito. Los cuidadores de la correcta observancia de la ley. Los mismos que en ocasiones anteriores se jactaron delante de Jesucristo de ser linaje de Abraham. ¿Lo recuerdan? En el Evangelio según San Juan, en el Evangelio según San Marcos. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo... Disculpen, primero, antes de Marcos capítulo 12, quiero que miren Juan 8:33. Juan 8:33. Miren Juan 8:33. Les respondieron, estos son los judíos.
en su debate, en un debate con Jesús, le responden a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Eso es Juan capítulo 8. Ellos se daban en el pecho, se sentían orgullosos. Somos la raza escogida, somos la descendencia de Abraham. Y ahí se están tratándole de restregarle en la cara a Jesús que ellos son el pueblo escogido, la raza especial, el linaje de Abraham. Esto que se jactan en el capítulo 8 de ser linaje de Abraham, ahora acá en el capítulo 19, son los mismos que están diciendo: no tenemos más rey que César. Son como la mujer prostituta, hermano. El falso religioso, que me emociona y me da para ver. El falso cristiano, el falso religioso es como la mujer prostituta. Puede parecer duro que use esta palabra, pero es así, hermano. Hoy está aquí y mañana está allá. Está del lado que le convenga. No tiene definición. Recuerden que en Apocalipsis el Señor advierte a una de las iglesias que el tibio no sirve, lo vomita de su boca. Ahora, los judíos en un momento son linaje de Abraham, pero en otro son linaje del César. Son siervos del César. Nunca hemos sido esclavos de nadie, pero bueno, ahora dicen que son siervos del César, que el César es su rey, es su señor. Eso es un acto de idolatría. Eso es un acto de idolatría, porque el César era Dios en el Imperio Romano, en el paganismo. Pero ellos no tienen miedo ahora traspasar su propia ley, negar su propia ley, con tal de crucificar, de darle muerte a Jesús. ¿Se da cuenta dónde puede llegar la hipocresía, la falsedad de muchos religiosos? El poder religioso, hermano, cuidado con el poder religioso, cuidado con la gente que no tiene una definición. No solamente puede confundirlo a usted, sino que lo puede arrastrar también a usted en su basura. Aquí lo tiene. Pero mire, no solamente eso. Hay otra ocasión en la que estos judíos tratan de provocar a Jesús para que diga algo en favor del César y así poder acusarlo y condenarlo a muerte. Mire Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Versículo 14 y versículo 15 dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. Adulones, hipocritones. Dice: porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mire la actitud aduladora, hipócrita y falsa de estos judíos. Dice: ahora la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Le preguntan al Señor. Señor, ¿tenemos que pagar el CDR? Señor, ¿hay que pagar la federación, el sindicato, la MTT, la emulación? Esa es la pregunta, trayéndola al contexto nuestro. Vamos a contextualizarla. La traes acá, el contexto cubano es eso. Señor, ¿hay que pagar el CDR? ¿Hay que seguir pagando el CDR? ¿Hay que pagar la corriente? Así preguntan ellos a Jesús. ¿Daremos o no daremos, Señor? ¿Qué dices tú? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, eso lo dice el texto, no lo digo yo, la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Y sigue usted leyendo la historia. Termina Jesús diciendo: dan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les tapó la boca. Pero estos mismos que tratan de enredar a Jesús, buscando que Jesús diga algo en favor del César, para decir: miren, este adora al César. Ahora ellos dicen: no, nosotros somos siervos del César. ¿Se da cuenta? Poder religioso, hermano. El poder religioso. Entonces, hay que tener cuidado, cristianos. Hay que tener cuidado. Porque quizás usted hoy declare ser un verdadero hijo de Dios,
un hombre, una mujer apasionado por la verdad, pero mañana se ve en una situación difícil y decide callarse. O aún peor, decide decir lo que no es, en un intento por salvar su posición y no perder beneficios. Eso es muy común en Cuba. Hay mucha gente que es cristiano de la iglesia y de su casa, pero en otros lugares para nada dice que es cristiano, porque no quiere perder el beneficio que está recibiendo. Eso en Cuba es muy común, hermano. Hay iglesias llenas de gente así en Cuba, hermano. Tengamos cuidado con eso. Hay una canción de la década de los 80, creo que es una canción cubana que dice que la hipocresía es el mal de mucha gente. Que te saludan, te abrazan y no lo sienten. Hay que tener cuidado. El hombre, la mujer de Dios no puede ser un hipócrita. Hay que ser veraz. Ni frío ni tibio. Así es. Entonces, repentinamente, tenemos aquí a las autoridades judías y al pueblo que lo seguía proclamando no tener más rey que César. Entonces, ¿de dónde estás tú? ¿De qué lado estás? En el juicio contra la verdad, ¿cuál es tu posición? Ese fue el primer tema que compartimos del capítulo 19. En el juicio contra la verdad, ¿en qué lugar estás tú? Tienes que estar o a la izquierda o a la derecha. No puedes estar en el medio. No hay término medio aquí. Tú tienes que definirte. Quizás algunos de ustedes en las últimas semanas dirán, el pastor está siendo demasiado crudo y duro con lo que dice. Pero es que no me queda más remedio, hermano. Porque estamos viviendo en un tiempo difícil para la iglesia en Cuba. En un tiempo difícil para la iglesia en el mundo. Es el tiempo de definir posiciones, de definir conceptos, de definir verdades. Porque cuando Cristo nos llama a cuenta, nadie se justificará delante de Él. Nadie. Y si yo voy a ser juzgado por Dios, quiero ser juzgado por lo menos por haber intentado decir la verdad. No quiero ser juzgado por haber ocultado la verdad, por miedo a ser reprimido o aplastado. No quiero. Entonces vamos a seguir. Amados hermanos, la corrupción en la política es algo que no le extraña a nadie. No, eso no debe extrañarle a nadie. La corrupción es inherente a la política. Encontrar políticos justos es como buscar una aguja en un pajar, por no decir que es imposible. Fíjese. Y ahí no voy a ser en extremo radical. Por no decir que es imposible, encontrar un político que sea justo es como buscar una aguja en un pajar. Ahora bien, lo escandaloso, bochornoso y desagradable es cuando el poder religioso se degrada al mismo nivel del poder político. Eso es lo bochornoso. Porque la gente espera que el poder religioso camine en la verdad. Incluso hasta el impío. No es lo mismo cuando comete pecado un cristiano o uno que dice ser religioso que cuando mete la pata un impío. No lo miran igual, no lo miran igual. ¿Sí o no? Es así de cierto. ¿Entiendes? Así que es bochornoso entonces que alguien diga que es cristiano, que alguien diga que es un hijo de Dios, una hija de Dios, un hombre, una mujer de Dios, y que se degrade al nivel de los políticos corrompidos y mentirosos que gobiernan los reinos de este mundo. Eso sí es vergonzoso, eso sí es bochornoso, y es lo que está pasando aquí. Es lo que estamos viendo en las autoridades judías ante el juicio contra la verdad. Como ya dije ahorita, son como la prostituta que se va con el que mejor le pague. Ahora bien, aquí tenemos al poder religioso y al poder político
haciendo de jueces de la verdad. Y en lo que se hacen jueces de la verdad, cada uno trata de sacarle provecho y de humillar al otro. El poder religioso intenta chantajear al político y ahora vemos al político intentando humillar al poder religioso. He aquí vuestro rey. A vuestro rey de crucificar. Está pinchando. Está provocando la ira del poder religioso. Porque sabe que le duele, que por envidia es que quieren matar a Jesús. Caray, tú podías haberte arrepentido. Pero él responde de acuerdo con su naturaleza. Él es un hijo de su padre el diablo y los deseos de su padre quiere hacer. Y eso es lo que hace Poncio Pilato en este contexto. Ahora bien, mientras esto está ocurriendo, el poder político y el religioso están tratando de sacarse los ojos unos a otros, mientras condenan al Señor, ¿qué está haciendo Dios? Vamos a volver a eso. Dios silenciosamente, hermanos, y me encanta la manera de trabajar de Dios, porque Dios trabaja en silencio. A veces tú ni lo percibes, ni lo sientes, ni ves cómo Dios está trabajando, pero Dios está trabajando alrededor de ti. Dios está trabajando en silencio para el bien de los que le aman. Amén. Esa es una verdad. Y aquí está Dios trabajando en silencio también. Y en este contexto Dios está usando toda la podredumbre que caracteriza al poder político y el religioso para llevar adelante su propósito redentivo. Y hay una frase en todo ese contexto que me gusta para señalar lo que Dios está haciendo. La frasecita, miren aquí, verso 17. Dice, y él cargando su cruz. Como amo esa expresión. Y él cargando su cruz, verso 17, estoy ahí, dice, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ese es el versículo 17. Ahora, y él cargando su cruz, es la frase que me llega al corazón. Sí. Cargando su cruz salió al lugar que se llama de la calavera. Y le crucificaron allí, dice el texto, entre dos ladrones. Si ustedes recuerdan, comenzamos nuestro estudio del capítulo 19 con Isaías 53, los sufrimientos del siervo de Jehová. Y en aquella ocasión afirmamos que el santo Hijo de Dios se sometió ¿a qué cosa? A la humillación y a la muerte de cruz por el pecado de todos nosotros. Él no era pecador. Él se hizo pecado por nosotros. Él asumió el lugar que te tocaba a ti y a mí en la cruz. Él tomó la corona que te tocaba llevar a ti de espinas. Él recibió los latigazos que debías recibir tú. Él recibió las bofetadas que tú y yo debíamos recibir. Su rostro fue escupido en lugar del rostro nuestro, que era el que debía ser escupido. Por eso dice ahora Juan, él tomando su cruz. En otras palabras, él se adueñó de tu culpa, de mi culpa. Y Juan lo dice con palabras, tomando su cruz. No era su cruz, era tu cruz. Era la mía. Recuerden el Sermón del Monte, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, creo, o 31, dice, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, Jesús estaba invitando a la gente, al mundo, a hacer un cambio.
dame tu cruz, yo voy a tomar tu cruz. Lleven ustedes la mía. Yo voy a tomar tu culpa, tu condenación, y en su lugar te voy a dar mi justicia, mi gracia, mi amor y mi perdón. Ese es el amor de Dios. Tan alto que no podemos alcanzarlo. Es tan amplio y ancho que no podemos abrazarlo. Tan profundo que no podemos sondearlo. Es incomprensible. Pero recuerdan que les dije también en un estudio anterior de este mismo capítulo, en medio de todas esas imposibilidades del amor de Dios hay una posibilidad. ¿Y cuál era? Ese amor sí se puede experimentar. Bendito sea su nombre. ¿No lo puedo comprender? Ok. No lo puedo alcanzar, es tan alto, es tan profundo que no lo puedo sondear, es tan amplio que no lo puedo abrazar, pero sí puedo experimentarlo. Por su gracia podemos experimentarlo. Entonces, dijimos todas esas cosas. No era su cruz, pues él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. No. Él asumió como suyos nuestros pecados. Él pagó la deuda. Él asumió en su cuerpo el castigo de nuestra paz. Y todo para mostrarnos su grande e incomprensible amor. Él abraza la cruz por amor. Él abraza la cruz por causa de su santo nombre, por causa de su promesa, de su compromiso. Por eso Él abraza la cruz. Bendito sea su nombre para siempre. Mateo 11 termina diciendo que su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero antes de decir que ese yugo es fácil y esa carga es ligera, Jesús dice en Mateo que el descanso verdadero que tu alma y la mía necesitan, ¿dónde están? Están en Él. Ahora, quizás ahorita algunos lo perciben, pero notan ahora por qué les decía ahorita que usted no va a encontrar la seguridad, la paz en ningún sistema político. No la busque, ninguno. Es en Jesucristo. Fuera de Él no lo va a encontrar. Todo intento de reproducir el reino de Dios en este mundo ha fracasado y van a seguir fracasando. Porque el reino de Jesucristo, como le dijo él a Poncio Pilato, no es de este mundo. No es de este mundo. Entonces, hermano, es importante, fíjese bien, todo esto está ocurriendo mientras el poder político y religioso intentan salvar sus intereses personales, condenando al Señor a la muerte. Mírelo en perspectiva. Los reinos de este mundo, sean reinos políticos o religiosos, solo están interesados en salvar sus intereses personales. Y en el intento por salvar sus intereses personales, usan al pueblo y lo manipulan para alcanzar sus proyectos. Ahora, mientras ellos están haciendo eso, tenemos al Santo Hijo de Dios trabajando en silencio para ti y para mí. Amén. Él está trabajando para nosotros. Él está haciendo suyo, tomando sobre sí tu culpa y mi culpa, y en su lugar nos está dando ¿qué? Su yugo es fácil, su carga ligera.
su justicia, su redención, su amor. Eso nadie en este mundo puede hacerlo si no lo es Él, Jesucristo. Por eso no podemos poner la confianza, hermanos, en el brazo de carne. No pongas tu confianza en el brazo de carne, porque te va a defraudar más tarde o más temprano. Es en Jesucristo y en ningún otro fuera de Él. Mientras los hombres una y otra vez intentan repartirse entre ellos el botín, pisoteando al eterno Hijo de Dios, manipulando al pueblo para alcanzar sus intereses personales y mezquinos, allí mire al Hijo amado de Dios, a Jesucristo, tomando su cruz. Nos dice Juan, tu cruz, mi cruz, haciendo suya tu culpa, tu rebelión, incluso la culpabilidad de todos aquellos que lo condenaron. Y todo lo hace por amor. Isaías lo declaró 700 años antes de la venida del Mesías, en el capítulo 53. Allí usted lo puede leer. Ahora bien, la tercera cosa con la que voy a terminar en esta mañana, esta sección, es la siguiente. Y las palabras del apóstol Juan, él tomando su cruz, nos dan el pie para eso. Y es el primer mensaje de Dios a las naciones en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer mensaje de Dios a las naciones en el Nuevo Testamento? La primera vez que se proclamó el Evangelio a todas las naciones, sin internet, sin televisión, sin radio, sin celular. ¿Cuál fue esa primera vez? Fue la cruz. Fue la cruz. Y el mensaje fue este: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Verso 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos. ¿Cómo vas a escribir eso, Pilato? No escribas Rey de los judíos. Sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito es escrito. ¿Sabes cuando Pilato quiere darle en la cabeza a los judíos? Son como la mujer chanchullera, callejera, esa que así está en Pilato, el poder político y el religioso. Pero Dios está trabajando en silencio. Y miren, Pilato, yo puedo estar seguro que Pilato ni siquiera se imaginaba lo que estaba haciendo. Mire, era la costumbre cuando se condenaba a un reo a la cruz, después de torturarlo, le colgaban en el cuello al reo el delito por el cual era condenado. Entonces, a Jesús no le colgaron ningún cartel en el cuello para que lo llevara hasta la cruz, porque ¿cuál era el delito? Todo era una farsa, era un juicio falso, un montaje. ¿Entienden? Entonces, como Pilato no encontró culpa en él, no colgó nada ahí. Pero entonces Pilato dijo: se la voy a hacer bien a estos. Y mandó a escribir, o lo escribió él, no sabemos, la Biblia no lo dice, el título que iba a hacer que los judíos se mordieran la lengua y que la hiel se la bebieran. Y lo mandó a escribir en 3 idiomas. Para que vieran bien. Mire, hermano, latín. El latín era el idioma del imperio gobernante, del poder político, del poder imperial, de la guerra. Ese poder militar y político, ese era el idioma latín. A estos que se creían con el poder, le dice: he aquí el rey. Pero el griego era el idioma universal en aquel entonces, como lo es el inglés hoy. Era el idioma de la cultura, del comercio, del negocio. Usted viajaba, si usted no sabía griego,
Estaba como yo, suelto en un aeropuerto en Estados Unidos la primera vez que viajé. Como el pecado en nevera y sin ver nada. ¿Sí? Pues bien, al idioma de los cultos, he aquí el mensaje: Jesucristo es el Rey. Ni que lo confesara. Dice el texto, míralo ahí, gracias Joandra. Entonces mira acá, el hebreo era el idioma de la religión del pueblo del pacto. A esto les está diciendo: he aquí el Rey. En otras palabras, Dios está utilizando a estos corrompidos e impíos para dar el primer mensaje a las naciones, y el mensaje es este: Jesucristo es el Rey. Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el Rey en el latín, Él es el Rey en el griego, Él es el Rey en el hebreo. No hay tribu, raza, pueblo y nación que pueda tener otro Rey como este. Bendito sea el nombre de Jesús. El primer mensaje de Dios a las naciones vino desde la cruz. Y vuelvo a decir, Pilato ni se lo imaginaba, a él no le interesaba eso para nada, esa no era su idea. Solamente hacer saber al mundo quién era el que estaba crucificado. Pero no teniendo delito para condenarlo y ponerlo allí, bueno, voy a poner esto. Para chivar. Dios le vira la torta. Y ese es el mensaje a las naciones: Jesucristo es el Señor. Él es el Rey. Pero eso es el propósito de Dios, pastor. Así es. Entonces, hermano, lo he dicho montones de veces y no me voy a cansar de repetirlo. Mire, hermano, en el mundo hay solamente dos clases de hombres: los llamados, escogidos por Dios, llamados a ser santos, destinados para vida eterna, predestinados para vida eterna, y los que han sido dejados en su justa condenación para sufrir la ira de Dios en el día final. Ahora, de estos dos grupos de personas, nadie se puede escapar de Dios. Ni siquiera el impío que rechaza a Dios. El impío va a rechazar a Dios y se va a poner contra Dios y va a tratar de hacerte la vida imposible, de destruirte a ti, de destruirme a mí, de hacernos difícil la vida como cristianos. Sí, pero al final Dios va a hacer que sus malas acciones sirvan a su propósito y terminarán sufriendo su justa condenación en el infierno. Esa es la verdad bíblica que a muchos les escandaliza y les ofende. Pero no estamos para complacer a la gente y decirle lo que quieren oír, sino para proclamar la verdad, aunque en ello nos vaya la vida. Entonces, hermano, repito, aunque Pilato no tenía la más mínima idea de lo que eso podía significar, Dios usó una vez más las malas acciones de ellos, de los impíos, para hacer que su propósito continuara, siguiera adelante y se cumpliera. E incluso proclamar el primer mensaje a las naciones, el mensaje que luego los discípulos llevarían hasta lo último de la tierra, a toda lengua, tribu y nación. Y este es el mensaje, mira, el corazón del capítulo 19, el corazón del evangelio de Juan es este: Jesucristo, Jesús el Nazareno. Él es el Rey de los judíos, Él es el soberano Señor de la historia, el Salvador de su pueblo. Bendito sea su nombre para siempre. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a seguir adelante esta maravillosa aventura a través de toda la Biblia. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Te rogamos que perdones si en algún punto te ofendimos a algún hermano, dijimos algo fuera de lugar, pedimos perdón y rogamos que tú completes lo que falte, Señor, y que ninguno de nosotros sea hallado en el lugar de Pilato, en el lugar del poder político o en el lugar del poder religioso representado por Caifás, Anás y los judíos que se unieron a ellos para condenarnos, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Bendícenos en el resto de esta mañana y de la tarde y la noche, y concede que esta semana que comenzamos sea una semana de gloria, aun en medio de las dificultades que se viven en Cuba y en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.